Bueno, bienvenidos a todos, gracias por conectarse, por compartir este tiempo con nosotros. Esperemos que sea un lindo tiempo donde podamos conocer más al Señor, su palabra, y obviamente que podamos, que nuestro corazón se pueda alinear un poquito más, cada día un poquito más, al corazón del Señor, ¿sí? Vamos a comenzar orando y después vamos ya de lleno a la palabra del Señor. Oremos. Señor, queremos darte muchísimas gracias por la posibilidad de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la tecnología, por permitirnos conectarnos con hermanos que estamos muy lejos físicamente, Señor, pero podemos conectarnos, podemos estudiar tu palabra juntos. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas este tiempo, que aún la parte técnica, la conexión con Internet, que sea buena para todos, que podamos concentrarnos y disfrutar de este tiempo. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y también obra en nuestro corazón a medida que vamos escudriñando tu palabra para que podamos responder a ti, Señor, como solo tú te mereces. Dejamos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, ya les conté que se me rompieron los auriculares, ¿verdad? Y estos son los de mi hija y no, para que quede bien grabado. Bueno, como ustedes saben, la clase de hoy se titula El Evangelio según Satanás. Bueno, vamos a desarrollar a través de la clase, bueno, por qué creo que hay un evangelio, que obviamente no es el evangelio verdadero, pero que es un evangelio que viene del mismísimo Satanás, ¿verdad? Entonces es el evangelio según Satanás. Romanos 1.16, ¿quién lo puede buscar? Romanos 1.16. Bueno, quizás todos vamos a usar bastante la Biblia, así también nos acostumbramos a buscar los pasajes, a profundizar en ellos. Yo me lo sé de memoria. Muy bien eso. ¿Quién dijo eso? Nina, muy bien. Yo también me lo sé de memoria. Voy a presumir. Bueno, ¿quién lo tiene, por favor? Romanos 1.16. En NBI lo leo. Dale, buenísimo. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Muy bien, muchas gracias. Vale, es un pasaje conocido, muchos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es el poder de Dios para salvación de todos los que creen, ¿sí? Primeramente los judíos y también los gentiles. Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios. Quizás algunos saben qué palabra se usa en griego. ¿Saben de casualidad cuál palabra se usa en griego para poder? Dunamis. Excelente, dunamis, que significa, como bien se traduce, poder, pero específicamente es un poder transformador, un poder milagroso, que también se podría traducir, se podría referir al milagro en sí mismo, ¿sí? Se podría traducir como eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, poder, poderosamente, potencia, potestad. Entonces, es un poder, como les decía, transformador, un poder milagroso, un poder potente, y esa es la palabra que Pablo usa para describir el Evangelio. Entonces, la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios, nada más y nada menos que del Todopoderoso, ¿sí? Ahora, ¿han notado que en el Evangelio que se predica hoy en día, en el Evangelio moderno, en lo que se predica en la mayoría de las iglesias, no hay poder? Cada vez hay menos poder. Y no me estoy refiriendo a que haya manifestaciones sobrenaturales y místicas, no estoy hablando de eso. Vemos muy poco el poder de Dios en la vida de las personas, ¿sí? No, estoy hablando en forma general, obviamente, estoy hablando en forma muy general. Pero hay muchas personas que van a las iglesias, muchas personas que profesan poner su fe en Jesús, muchas personas que profesan aceptar a Cristo, una frase que se usa mucho hoy en día, van a la iglesia y sin embargo no se ve el poder de Dios en sus vidas. Y no es que nosotros
detectives ahora y andemos viendo y buscando la vida de los demás. No, no es ese el enfoque. Si el evangelio que estamos predicando no tiene el poder para cambiar vidas, bueno, quizás no estamos predicando el evangelio. ¿Sí? Es un poquito para meditar en lo que se predica hoy en día de forma general. Obviamente nosotros queremos aplicarlo de forma personal, qué es lo que estamos predicando nosotros, compartiendo nosotros, y quizás más profundamente, qué es lo que hemos creído nosotros, qué estamos creyendo nosotros. En las iglesias se hablan en general también de miles de convertidos, de miles de bautizados, de miles que hicieron una decisión, pero de todos esos números, muy pocos permanecen en la iglesia, muy pocos estudian la palabra, menos personas aún muestran cambios en su vida. Entonces, hoy en día los cristianos modernos aman los números, ¿sí? Muchos pastores, misioneros, aman los números. Es un problema que tenemos, y especialmente voy a hacer una autocrítica, los evangélicos. ¿Sí? Es un problema que tenemos, amamos los números. Entonces quería comparar tres tipos de números. Los números de las iglesias, los números de los evangelistas y los números de Dios. Los números de las iglesias, hemos escuchado, creo todos, a veces hablar a los pastores y les preguntás, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Dicen 160. Pero vas 2 o 3 domingos y siempre tienen 35 personas. Y como otra vez, estoy poniendo solo un ejemplo. Pero hay una tendencia, ¿no? Como que necesitamos, ¿no? No, esta es una iglesia que tiene mucha gente. Tiene mucha gente esta iglesia. Entonces queremos siempre como agrandar un poquito los números. Los evangelistas, escuchás sobre todo los que están en la televisión, los más conocidos, y interesante, una vez me pasó en Uruguay, que todos los años se hacía una campaña evangelística en cierto pueblo, en cierta ciudad, y un día escuchando a los evangelistas, a los que iban a predicar, decían, primera campaña se convirtieron como 1000, segunda campaña otros 1000, tercera campaña 1000 más, y el pueblo tenía 2000 personas. Entonces no me daban los números, o sea, tenés 3000 convertidos en un pueblo de 2000, que son todos cristianos, y aparte se duplican. Pero tenemos ese afán de meter números, ¿verdad? De querer, no sé, sobresalir en esa área. Pero cuando miramos los números de Dios, y ahí me gustaría vamos a ver los números de Dios, quiero ver 3 versículos, entonces me gustaría si puede haber 3 voluntarios, porque no es el pasaje principal que vamos a estudiar, son 3 pasajes de referencia. ¿Alguien si puede leer Mateo 7, del 13 al 14? Yo. No. Gracias, Lisa. Mateo 22, 14. ¿Quién lo puede leer? Yo puedo Gracias. leer. Gracias, Débora. Y Romanos 11, del 4 al 5. ¿Quién lo puede leer? Pastor, discúlpame, ¿Yo? ¿será que me puedes repetir otra vez? Sí. Vos, Débora, tenías Mateo 22, 14. Ya, gracias. ¿Quién puede leer Romanos 11, 4 al 5? Yo. Dale, gracias, Daniela. Bueno, vamos a arrancar. Néstor tiene Mateo 7, 13 al 14. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos lo encuentran. Muchas gracias, Néstor. Tenemos dos, no es números, pero tenemos dos como cantidades. ¿Cuántos entran o cuántos van por el camino ancho y espacioso? Dice el texto. Muchos. Muchos, ¿sí? Muchas personas. ¿Cuántos van por el camino angosto? ¿Cuántos entran por la puerta estrecha? Pocos. Pocos, ¿sí? Entonces, esto es matemática básica, no soy muy bueno en matemáticas, pero la mayoría de las personas van a transitar por un camino alterno al camino de Cristo, un camino ancho porque van muchas personas. Los pocos son los que van por el camino angosto.
Débora, tenés Mateo 22:14. Sí, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muy bien, muchas gracias. Otra vez tenemos, muchos son llamados, o sea, hay, de hecho me fijé en el griego y están presentes, ¿no? Muchos están siendo llamados día a día, muchos, pero son pocos los escogidos, ¿sí? Pocos los que van a responder a ese llamado. Romanos 11, 4 al 5, lo tiene Daniela. Sí, pero Dios le contestó, he apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Dios Baal. Pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. Muchas gracias, Dani. ¿Qué versión leíste? Ay, sí. Dios habla hoy. Ok, muchas gracias. Sí, Dale. es una muy buena traducción, muy fiel al griego, Dios habla hoy, sobre todo el Nuevo Testamento. Eso que ella leyó, un resto fiel, normalmente viene con las versiones, viene remanente fiel. Y el remanente es eso mismo, ¿no? Es lo que queda o algo que se reserva para algo, ¿no? Entonces, una vez más vemos que son los menos, ¿no? Que Dios se reserva un grupo de personas fieles. Desde la época de Israel hasta ahora, nosotros como iglesia, siempre los fieles, las personas que han puesto su confianza en el Dios verdadero, siempre ha sido un grupo minoritario, un resto, ¿sí? Nunca hemos sido mayoría. Y es algo que tenemos que aprender a convivir con eso y hasta en cierta forma deleitarnos en eso. No somos mayoría. No existe la democracia cristiana. Nunca vamos a ser la mayoría en la sociedad, nunca vamos a ser la mayoría de maduros en una iglesia, nunca vamos a ser la mayoría de salvos en un lugar, ¿no? Siempre somos una minoría, un resto escogido por gracia, y bueno, gloria a Dios por eso. Pero es un camino angosto y la mayoría no lo transita. ¿Amén? ¿Se entiende? Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? Bueno, estamos calentando motores recién. Ahora sí me acompañan todos, por favor, a Gálatas 1, del 6 al 10. ¿Llegaron? Sí. Gálatas 1, del 6 al 10. Muy bien. ¿Quién lo puede leer, por favor? Leo NBI, está bien. Dale, gracias, vale. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Muy bien, muchas gracias, Vale. También, un pasaje que creo que es conocido, el Nuevo Testamento, Gálatas, ¿sí? Es el apóstol Pablo escribiendo, y Pablo les va a escribir en realidad bastante fuerte, ¿sí? Va a usar expresiones un tanto duras, especialmente para lo romántico que somos nosotros en esta época, lo fácil que nos ofendemos. Pablo va a decirles, ¿verdad?, como tontos, vamos a poner esa palabra como liviana, ¿no? Y Pablo se pregunta, ¿no? Dice, ¿qué les está pasando? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué? Porque estaban como cambiando su confianza en el Evangelio. Se estaban yendo del verdadero Evangelio a otro Evangelio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis porque todavía no es el texto principal. Bueno, vamos a ver varios textos hoy, pero vamos a hacer un pequeño análisis de este texto, así que lo pueden tener ahí a mano. Versículo 6. Existe un mensaje que se disfraza de evangelio, pero que no tiene nada que ver con el evangelio. ¿Sí?
Existe un mensaje que se disfraza de evangelio, o sea, se parece, se quiere parecer, pero no es el verdadero evangelio, es un evangelio falso, ¿sí? Por eso Pablo dice, estoy maravillado, dice que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, que existe otro mensaje que no es el evangelio. Ahora, versículo 7 dice, no es que haya otro evangelio, vamos a entender, no es que haya varios evangelios, varios mensajes, no, el evangelio es uno solo, ¿no? Este, obviamente, falso, es un disfraz, es una mentira. Pero hay gente que se dedica específicamente a enseñar ese otro mensaje en las iglesias. ¿Sí? Estamos en el versículo 7. Hay gente que se dedica específicamente a enseñar este otro mensaje en las iglesias. ¿Sí? Vieron que dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son esos algunos? Bueno, son personas que están dentro de la iglesia, quizás tienen la capacidad de enseñar, de predicar, y están ejerciendo influencia, están animando a que dejen el evangelio de Cristo para pasarse a este otro evangelio. ¿Sí? Versículo 8. Predicar otro mensaje, o un mensaje disfrazado, un mensaje que no es bíblico, otro evangelio, es muy, muy, muy grave. Fíjense las palabras que usa Pablo. Dice, le escuchábamos recién la versión NBI, dice que caiga bajo maldición, que es la traducción correcta. En la palabra en griego, sí, es anatema. Y anatema es la palabra que usan algunas versiones, es una españolización, pero significa básicamente caer bajo maldición. Entonces Pablo dice que sea maldito. Fíjense que fuerte, ¿no? Que sea maldito aquel que ose, aquel que se anime a predicar un evangelio diferente al que nosotros, o sea, como apóstoles, les hemos predicado. Dice, así venga un ángel del cielo, así se aparezca, ¿no? Así uno de nosotros que somos apóstoles, se le explica algo diferente a lo que ya está establecido, a lo que ya fue predicado, a lo que fue revelado, que caiga bajo maldición. Fíjese lo grave que es entonces predicar otro evangelio. Permítanme hacer una cuestión acá. Si muchas personas hubieran tomado esto en serio, hoy no tendríamos la cantidad de sectas y religiones que tenemos, ¿sí? ¿Cuántos grupos comenzaron con un ángel bajó y nos dijo? O se apareció, una aparición, ¿verdad?, de una virgen y nos dijo. Si la humanidad hubiera sido fiel a este texto, no existiría el catolicismo, no existiría el islam, no existirían los mormones, no existirían los neopentecostales. Habría muchos grupos que hoy en día no existirían si se hubieran apegado a esto. Aunque un ángel del cielo les explique algo diferente, que caiga bajo maldición. Ahora, también en esta palabra anatema se puede traducir como descomulgar. Entonces fíjense lo que dice, ¿no? Que si una persona predica un evangelio diferente, que sea descomulgado también. Anatema, o caer bajo maldición, significa ser separado de Dios. Pero nosotros tenemos, como iglesia, tenemos la responsabilidad de administrar las cosas del Señor. Entonces, también que caiga fuera de la comunión de la iglesia, ¿no? Descomulgado. Porque es muy grave predicar otro mensaje. Versículo 10, vemos que el verdadero evangelio está diseñado para exaltar a Cristo, no para agradar al hombre natural. ¿Sí? Por eso Pablo dice, ¿no? Dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dando a entender que ser un siervo de Cristo no es compatible con agradar a los hombres. O agradás al Señor o agradás a la sociedad. Entonces el mensaje está implícito, que el mensaje no está diseñado para agradar o ser agradable al oído del hombre natural, o sea, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre sin el Espíritu, sino que está hecho para exaltar al Señor, ¿verdad? Comentarios de este pasaje, preguntas,
quizás algo que les haya llamado la atención. En realidad dice, bueno, claro, no sé, Reina Valera, como dice las otras traducciones, o si suena fuerte, pero literal dice, maldito sea, Ujú. ¿no? Sí, Ok. sí, No sí, había visto. sí. Esa es una buena traducción, clara y literal. Mm. Y que vemos también, digamos, lo que decíamos, o sea, que dice acá este pasaje de que busca de verdad agradar a Cristo, no al hombre, Ujú. pero lo tergiversado y al revés que está hoy en día, ¿no? Compartir uno que no ofenda a todo, entra en ese contexto de la ofensa y sí, sabemos que debemos compartir la verdad en amor, pero sin aguar ese mensaje, sin disolver ese poder precisamente de la verdad de Cristo, ¿no? Sí, perfecto. Ese es el desafío que tenemos, ¿no? Tenemos que ser sabios en cómo hablamos, las palabras que usamos, los tiempos, los momentos. Hay que ser sabios, no creo que esté mal eso. Pero al mismo tiempo, jamás comprometer el verdadero mensaje, ¿verdad? Ni la palabra, ni aguar el mensaje. Voy a llegar a eso un poquito más sobre el final, vamos a tocar un poquito eso, para básicamente agradar a las personas o que las personas no se ofendan, ¿no? No está bien. ¿Algún comentario más? Sí, pastor. Em, Ahora que se está tocando el tema sobre que Cristo sea el centro y que, bueno, el mensaje del Evangelio hay uno solo. Ujú. Estoy leyendo un libro que se llama, no sé si conoce, Una vida cruz céntrica. Ajá. Y ahí, dice, hay varias tendencias hoy en día en las iglesias que hacen que Cristo, o sea, esté en segundo lugar, que Él no esté en primer lugar, que no sea Él el centro. Y en uno de esos estaba el legalismo. Ujú. Y a mí me hizo pensar muchísimo porque normalmente uno dice, esa persona es legalista porque, bueno, por ahí no le gusta que escuches música moderna, que te vistas así, pero hay que explicar bien lo que realmente es el legalismo y, e incluso, ¿verdad? Esas personas legalistas son aquellas que buscan otra vez exaltarse a ellas mismas, no Ujú. a Cristo. Y ahí me hizo pensar a mí mucho, ¿será que yo en algún momento he sido esa clase de legalista o cuántos hay en la iglesia? Ujú. Y, y no es solamente fuera, ¿verdad? de la iglesia, sino que dentro también otra vez hay varios grupos y muchas veces nos olvidamos realmente de lo verdaderamente importante, cuál es lo Ujú. esencial. Bien, gracias, Dani. ¿Te acordás del autor del libro, cómo se llama de casualidad? Ay, no, pero No, está, por está ahí bien, está le bien. pasa, ay, sí. Yo le No, puedo decir tranquila, al autor, tranquila. si querés, Alex, Dale, ¿lo sabes? porque, porque yo lo empecé a leer también en la cuarentena, me fascinó ese libro. Ajá. Bueno, no sé si es el mismo, pero es C.J. Mahaney o algo así. No sé cómo se pronunciará. Sí, 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 pero creo que sí que es ese autor, creo que es el mismo libro. Sí, Por eso preguntaba, Sí, creo sí, que es sí. ese. es Ah, espectacular, súper recomendable. buenísimo. Bueno, gracias, muchachas, por la recomendación. Voy a leer un pasaje nomás. Primera de Timoteo 4:1, para aquellos que saquen notas. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A eso es lo que yo le llamo el Evangelio según Satanás, porque es un mensaje que viene de los demonios, es un mensaje que viene, es diabólico, viene del mismo Satanás y sus secuaces.
Entonces, más allá que suene fuerte, creo que es verdad, no es que inventé algo, ¿no? Si no es el mensaje bíblico, es un mensaje que obviamente que Satanás se regocija, ¿no? Porque no va a ser un mensaje que exalte a Cristo y que lleve a las personas a Cristo. ¿Cuál es el mensaje que Satanás predica hoy en día? Cuando digo predica, me refiero a través de muchos predicadores, de iglesias, de diferentes personas. ¿Quieren contestar? No sé qué mensaje qué es lo más popular hoy en día, qué es lo que se predica mucho hoy en día, que no es bíblico. O sea, de lo no bíblico, ¿qué es lo que se predica, lo que se escucha mucho hoy en día? Tus sentimientos te definen, tus deseos también son naturales. Haz lo que satisface, escúchate y encuentra ese poder en ti mismo. No te reprimas. Se renueva era eso. También muy hedonista, ¿no? Todo el Sí. hedonismo, lo que va en contra del sufrimiento. Sí. No se habla del sufrimiento ni de la vida de la cruz, no hay forma, o sea, no se predica eso. Excelente, es verdad, es verdad. Bueno, eso yo le llamo teología de la prosperidad, porque la teología de la prosperidad no es solamente ganar dinero o hacerte rico, tiene que ver con eso, con no sufrir, ¿no? Con, bueno, como decía Luz, ¿no? El hedonismo, ¿no? Exaltar el placer y el éxito por sobre todas las cosas. Luz, estás leyendo a John Piper, te descubrí. No en este momento, pero... Te digo un chiste. Hedonismo cristiano. Sí. De Dios. Miren, hoy en día se predica mucho, quizás a veces nosotros no nos damos tanto cuenta si estamos en un ambiente sano o una iglesia cristiana, pero se predica mucho esto, ¿no? Por ejemplo, solo repetí esta oración y vas a ser salvo. A veces ya ni se predica el evangelio. Ya se le hace una pregunta a las personas y, bueno, ¿crees en Jesús y querés ir al cielo? Sí. Bueno, repetí conmigo, sos salvo. Ya declarás a la persona salva. Lo resumimos todo a 4 leyes espirituales. Y obviamente, todos hemos usado diferentes métodos para compartir el evangelio, sobre todo cuando estamos arrancando. Pero no podemos resumir el evangelio, o no es resumir, es encasillar el evangelio en solamente como 3, 4 puntos, ¿no? El evangelio es mucho más profundo, ¿no? Otra frase que se escucha mucho hoy en día es: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y eso, obviamente cada cosa necesitaríamos profundizar el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué está entendiendo la gente cuando le decimos que Dios la ama? ¿Y qué está entendiendo cuando decimos que tiene un plan maravilloso para su vida? No estoy diciendo que no sea el caso, ¿no? Pero, imagínense Esteban, cuando fue apedreado. Maravilloso el plan. ¿Humanamente era maravilloso? No. Desde los ojos de Dios sí, hoy 2000 años después seguimos hablando de él. Pero no creo que sea eso el evangelio que debemos de predicar a las personas. Los llamados al altar. Que hay personas que pasan 1, 2, 3, 4 veces. Y los predicadores fomentan eso. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Pasa al frente. Si no se para mucha gente, ya empiezan a cambiar, ¿no? ¿Quién quiere consolidar su vida nuevamente? ¿Quién quiere consagrar su vida a Cristo? Después ya, ¿quién quiere a misiones, no? Porque ya necesitan gente adelante, ¿verdad? Necesitan ver. Entonces, vamos a ver eso de cuidar el corazón de aquel que está predicando y compartiendo. El evangelismo para niños que hacemos a veces, que se hacen en las iglesias. Muchas veces les contamos una historia que ni siquiera la contamos muy bíblicamente, ¿verdad? Porque son niños, ¿no? Entonces hay que contarle, viste, que el gran pez de Jonás, el gran pez, todo el gran pez, ¿no? Sansón, viste, y tal. Buscamos las historias que son así medias espectaculares porque es para niños. Colorear un dibujo, hacemos colorear el dibujo, ¿no? Del arcoíris, del pez, de la historia, y después les hacemos repetir una oración. Y también, ¿no? ¿Cuánto hay de evangelio en todo eso? Es todo un tema, obviamente, un día podríamos hablar de todo el tema de evangelismo y niños y demás. Pero simplemente estamos como cuestionándonos un poquito, pensando un poquito cómo hacemos las cosas, por qué las hacemos. A veces es porque nos han enseñado así, los hacemos de hace años y bueno,
no nos hemos puesto a cuestionar. Alex, Sí, Marco. sí, me surge nomás una duda respecto a la expresión del apóstol Pablo, del apóstol Pablo al utilizar anatema. ¿Será que se refiere a inclusive, o abarca inclusive a aquellas personas quienes predican un mal evangelio o un falso evangelio, pero sin saber que es un falso evangelio? Porque creo que hay personas que conscientemente, o sea, no sé, sí, conscientemente lo hacen, y otros que fue lo que aprendieron y creen que está bien, pero llega un momento en donde se les confronta y ahí se da cuenta y hasta siente vergüenza, o se da cuenta que siempre estuvo equivocado, pero que nunca lo hizo de forma intencional tampoco. A sabiendas que está mal, lo continúa haciendo, y esa persona también continúa siendo maldita por eso. Es muy buena la pregunta, Marco, muchas gracias. Mirá, hay varias cositas ahí que mencionaste, es interesante. La intencionalidad de una persona no cambia el hecho de quebrantar la ley. O sea, si voy manejando y me pasa una luz roja y me para la policía de tránsito, yo no tenía la intención. Estaba distraído, yo no me levanté pensando, voy a quebrantar las leyes del tránsito, ¿no? Pero lo quebranté, por poner un ejemplo básico, sencillo, ¿no? Entonces, todos nosotros hemos ofendido a Dios de muchas formas y hemos estado equivocados en muchas cosas. Y Dios, en su misericordia, muchas veces nos arroja luz y nos permite ver nuestro propio error, y obviamente, ¿no? Nosotros nos ponemos mal, no nos gusta, miramos para atrás, nos da vergüenza, ¿verdad? Y bueno, tratamos de hacer las cosas bien. Ahora, obviamente, hay personas que no son expertas, no estamos diciendo que tenés que ser un teólogo. Yo creo que acá el pasaje apunta a personas que intencionalmente, a sabiendas, a propósito, están tergiversando el evangelio de Cristo. Porque quizás eran, por ejemplo, judaizantes, entonces para ellos era más importante la religión judía y todo el sistema, ¿verdad?, religioso, que la persona de Cristo. Entonces no eran inocentes. Para ellos Cristo no tenía el valor que tenía su religión. Entonces hay muchas personas que a nuestros ojos podemos pensar que son buenas, como inocentes, ¿no? Pero en realidad, no creo que sea el contexto del pasaje. Y otra cosa que tenemos que diferenciar es, por ejemplo, Pablo habla de aquellas personas que predican a Cristo por envidia, ¿verdad? O para causar celos, ¿no? Pero la diferencia yo creo que está, una cosa es predicar el evangelio bíblico con una motivación incorrecta, entonces Dios va a usar, porque es igual el evangelio, entonces aunque sea la motivación incorrecta, Dios en su inmensa misericordia y a pesar de nosotros va a usar esa predicación. Pero diferente es cuando nosotros tenemos un mal evangelio, pero supuestamente tenemos la intención correcta. La intención correcta del corazón siempre va a llevarnos va a ir guiándonos a lo correcto. Es parte de la misericordia de Dios también que vamos a ir cambiando, un día nos vamos a dar cuenta. Yo les voy a contar un poquito de mi testimonio. No siempre prediqué en el evangelio bíblico. Y bueno, gracias a Dios estoy acá, todavía no me fulminó el Señor. Entonces, creo que el pasaje apunta a personas que eran casi profesionales, ¿verdad? Para predicar otro evangelio. Y a eso nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Lo que consumimos, lo que dejamos enseñar en nuestra iglesia, y también, obviamente, tener cuidado que estamos predicando nosotros, ¿no? Porque como vemos, no lo toma a la ligera el Señor. No sé si se entendió, si quieren hacerme alguna pregunta de esto o comentario. Gracias, Alex. Bueno, o nadie entendió nada o todos entendieron todos. Nunca lo sabré. Ahí creo que Wesley tiene un comentario. Dale, Wesley. Sí, por ahí en serio, yo pensé en algo, que el hecho de que Pablo dice que no está haciendo esto para ganarse el favor de la gente, pensé que él quiere decir que no estoy haciendo lo mismo que ellos hacen, ¿verdad? Y ahora olvidé cómo quería conectar eso. Sí. Sí, no sé. Pero es quizás lo que quería decir, que es obvio que ellos estaban haciendo para agradarse a sí mismos y no para agradar a Dios, o para ganar el favor de la gente. Sí, eso es lo que yo quería decir.
Sí. No, pero creo que es correcto, sí, tu comentario. Creo que es válido. ¿Algún comentario más, muchachos? ¿O pregunta? Imagínense cuando nosotros le preguntamos a una persona, una de las preguntas que cuando hacemos repetir a alguien una oración, le decimos, ¿no? ¿Sabés que sos pecador? Y la gente siempre dice que sí, casi siempre, ¿no? Siempre puede haber una pregunta un poco más, una respuesta más rebuscada, pero sí, todos hemos pecado. A veces más, viene alguien con convicción de pecado y a veces nosotros, sí, sí, no, pero todos somos pecadores. Todos pecamos, ¿no? Después le preguntamos, ¿crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. ¿Querés ir al cielo? ¿Y quién te va a decir que no? A Satanás le preguntás que quiere ir al cielo, te va a decir que sí, o sea, ¿verdad? Entonces, si la persona contesta esas preguntas afirmativamente sí, entonces, bueno, repetir esta oración. Y si la haces de corazón, vas a ir al cielo. Y como te digo, para mí es, obviamente, Dios en su misericordia y a pesar de muchos pesares, a veces Dios usa esas cosas. Y muchos de nuestras vidas espirituales quizás comenzó con una oración así, o con un evangelismo así. Porque Dios es misericordioso, muy misericordioso. Pero yo no creo realmente que eso sea el evangelio. No lo vemos en la Biblia, no vemos a ningún apóstol predicando así, no vemos a Jesús predicando así, no vemos a nadie en la historia, o sea, predicar así. Esto es algo sumamente moderno. Y otra cosa para cuestionarnos. Voy a agarrar, por ejemplo, solo el hecho de ¿sos pecador, sí o no? El ser humano en general sabe que es pecador como un perro sabe si un hueso es de plástico o si un hueso tiene carne. Es más por un instinto, algo superficial, que por un conocimiento de verdad. Porque el conocimiento de pecado, la convicción de pecado, viene del Espíritu Santo. Viene de un convencimiento que viene del Señor, ¿verdad? Viene de la luz de la gracia de Dios que nos permite ver nuestra oscuridad. Entonces, una cosa es que nosotros estemos confrontando a la persona con la palabra de Dios. Que la estemos confrontando en su quebranto de la ley y las veces que ha ofendido a Dios. Entonces Dios puede arrojar luz, ¿verdad? Porque la palabra de Dios da fe, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero algo muy diferente es simplemente decir, sabes que sos pecador. Si no conoce la santidad de Dios, si no conoce cuán santo es Dios, ¿cómo vas a saber en qué forma ha ofendido a Dios? Esa es la gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. En la cárcel hay mucha gente que tiene remordimiento, ¿no? Y que se arrepiente en ese sentido, ¿verdad? Si no hiciera esto no estaría enfrentando esta consecuencia. Pero el arrepentimiento bíblico es un convencimiento de estar ofendiendo y caminando de espaldas a Dios. Entonces yo quiero cambiar, ¿verdad? Quiero empezar a caminar hacia Dios, no de espaldas a Dios, ¿verdad? Y no quiero hacer nada que lo ofenda. Entonces, para cuestionar un poquito las palabras que usamos, las frases que usamos y el tipo de conversaciones que tenemos con las personas, porque nosotros queremos que conozcan a Cristo. Entonces también tenemos que ser sabios y predicar la palabra del Señor para que haga efecto. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre esto? No, yo pensaba solo dos cositas. Una, que la similitud del mensaje no le quita lo engañoso o lo diabólico, ¿no? Porque muchas veces como entre cristianos decimos, no, pero es casi lo mismo, capaz predica distinto, o no quiere juzgar la predicación de la persona porque se parece. Entonces, que se parezca no significa que sea verdadero, ¿no? Es un evangelio incompleto y por lo tanto no es el evangelio verdadero. Y por ahí somos demasiado tibios en ese sentido de no querer juzgar, ¿no? Y obviamente que se va a parecer el mensaje porque si no de otra manera no se puede engañar. Y el otro comentario es, me olvidé de que era bueno. Y un poco me olvidé, en serio. Pero, me olvidé. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias. No, cuando te vuelva, ya te va a venir y participar sin drama. Pero buen comentario. Es un paralelismo a lo que dice. Buen comentario. El segundo más. Vamos a suponer que vamos
es que llevas a alguien al médico. Llevas a alguien al médico, cuando el médico te dice, bueno, tenés este medicamento, esta pastilla, que tiene 10 componentes y te va a sanar en un mes. Tomas un mes de seguido y te va a sanar. Ok, y te dice, pero tenés esta opción que tiene solamente 9 y vos elegís. ¿Qué vas a tomar? ¿Vas a tomar lo incompleto y parecido o vas a tomar lo que sana realmente? Entonces lo fundamental cuando vamos cuando hablamos con personas que acuden a ese tipo de iglesias es explicar eso, ¿verdad? Que el evangelio no son 4 pasos ni tampoco es la buena noticia nomás, sino que me encanta cuando el pasaje de Felipe y el eunuco que se pasó explicándole las escrituras. O sea que yo creo que el evangelismo debería ser eso, ¿verdad? Explicar las escrituras y explicarle por qué es pecador y que no porque es pecador se va al infierno, sino que porque rechazó a Cristo, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. Bien, gracias, Roberto. Yo quería acotar algo también, Dale, Débora. que incluso creo que cuando uno recibe el verdadero evangelio hay una transformación demasiado importante y muy radical aquel que recibe un evangelio a medias. Porque incluso aquel que recibe un evangelio a medias también produce un resultado a medias. Y en su caminar hay mucha frustración, desánimo, y obviamente muchas de esas personas que reciben un evangelio a medias caen y se apartan de la fe, pero porque realmente la semilla no se plantó y no era una semilla buena. En cambio, aquel que recibe un evangelio verdadero, así como decía Roberto, que te da esos 10 componentes para sanarte, sus frutos son mucho más profundos y también la semilla queda mucho más bien arraigada en la tierra. Gracias, Débora. El evangelio según Satanás es un evangelio muy barato. Y voy a explicar esto, ¿no? La salvación es gratis, es por gracia, eso lo sabemos, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarla, no podemos pagar, jamás la vamos a merecer, ¿sí? Pero sin embargo, seguir a Cristo nos va a costar muy caro. De hecho, seguir a Cristo nos va a costar todo lo que somos y todo lo que tenemos, ¿sí? Lucas 14, 25 al 33, les leo yo, decía, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces hay un costo en seguir a Cristo que tiene que ser calculado antes, y eso tiene que ver con la predicación. Obviamente, yo sé que ninguno de nosotros predica así, pero hay muchos pastores que predican casi como venía Cristo, bueno, y todos tus problemas se van a solucionar. Está mal tu matrimonio, venía Cristo, se va a solucionar. Está mal tu economía, venía Cristo, se va a solucionar. Entonces, es como un supermercado donde vas a acceder a muchas cosas buenas y no hay ninguna responsabilidad, donde Dios tiene que cumplir todos tus sueños, todos tus caprichos, ¿verdad? Todas tus metas. Entonces, por eso terminamos en el decláralo y, ¿verdad? O sea, simplemente lo que querés, imaginalo, decilo, hablalo, declaralo y ya lo tenés. Y eso, bueno, lamentablemente me parece que no tiene nada que ver con las escrituras. No sé si quieren comentar algo, saben que no es una prédica, pueden participar. Sí, yo lo que veo que un poco se reemplaza el poder de Dios, o sea, y se pone el poder del hombre en la presentación de esa clase de evangelio. Bien, buen punto. ¿Vale? ¿Qué decías? Sí, relacionado con lo que acaba de hecho de decir Néstor, que todos tenemos específicamente, lidiamos mucho, yo también lo vivo trabajando, pero cada vez que facilitamos cualquier estrategia, sea evangelismo e incluso discipulado, luchamos siempre con ese complejo de Mesías de cada uno, creyendo que somos nosotros los que salvamos a la persona. Sí. Y ese afán que empieza en cierto modo bien intencionado, porque, ay, sí, tiene que conocer a Dios y tengo esa pasión y ese deseo de compartir,
se vuelve dañino cuando simplemente siento que soy yo la que tiene esa carga de soy yo la que le va a salvar la vida. Si no le comparto aquí, se muere, fui yo. No, el que salva es Jesús. Yo feliz de que me use, pero precisamente de qué forma lo estoy haciendo, ¿no? Y luchamos muchísimo con ese afán de no, pero si no le comparto ya la oración de fe, si él no dice ya, sino declara ya mismo en la primera conversación, y volvemos al hecho de, bueno, y te vas a entregar en manos de que alguien de que no conoces absolutamente nada, no sabes nada, no sabes qué significa, ni siquiera el vocabulario que usamos al compartir, estamos tan acostumbrados dentro de la iglesia a hablar otro idioma, y esas palabras que creemos que entendemos incluso nosotros, si no las podemos explicar de una forma sencilla, de verdad no las entendemos y no las estamos viviendo. Entonces, sí, ese complejo de, no soy yo el que salva, y volver a, bueno, cómo compartía Jesús y sus seguidores, ¿no? Excelente, vale, muy buen comentario. Me hiciste acordar John MacArthur, la mayoría los conoce, él le llama la teología del buen dormir. Entonces yo no sabía a qué se refería, entonces un día lo escuché, y él dice que él puede dormir tranquilo cada noche, porque sabe que la salvación de las personas no depende de él. Dice, si yo creyera que la salvación de las personas depende de mí, dice, yo no podría dormir, porque tendría que, y no le dije tal cosa, y le tendría que haber dicho esto, y tendría que haber orado más, o tendría que haber hablado más, y se volvería loco, y se no podría dormir. Dice, pero yo puedo dormir cada noche tranquilo, porque sé que la salvación pertenece al Señor, ¿no? Y es el Señor el que obra, y en cierta forma es eso, es confiar en Él. Hacemos nuestra parte, sí, de predicar, de orar, de interceder, pero no es nuestra obra. Entonces le llama la teología del buen dormir. ¿Algún comentario más que tengan? Bueno, el Evangelio según Satanás es un evangelio incompleto. Se predica que Jesús puede ser salvador de nuestras almas y no Señor de nuestras vidas. Y para mí eso es algo, bueno, lo he escuchado muchas veces, ¿no? Y crecí en una iglesia, ¿sí? Eso era un poco lo normal, ¿no? Podías aceptar a Jesús como Salvador, pero no como Señor. O sea, eso era como otra parte, ¿no? Y yo creo que es totalmente inconsistente con las escrituras, ¿verdad? Inconscientemente le estamos diciendo a la gente que puede aceptar aquello que le gusta de Jesús, aquello con lo cual se siente cómodo, pero puede rechazar aquello que no le gusta. Entonces, para mí es algo totalmente contrario a la naturaleza del Evangelio. Porque hay muchos pasajes donde el Evangelio se usa palabras fuertes, ¿no? Como desde obedecer al Evangelio hasta, no sé, bueno, varias expresiones fuertes, ¿no? Que tienen que ver con rendir nuestra vida, ¿no? Nosotros nos sometemos a Cristo. Él es Señor de nuestra vida, es Dios, ¿verdad? Es nuestro amo, somos sus esclavos, ¿no? Son expresiones fuertes. Entonces, no significa, porque también se ha ido a un extremo esta llamada salvación de señorío, donde si Jesús no es el Señor de cada área de tu vida, entonces no sos salvo. Eso es totalmente también un extremo satánico, ¿verdad? Porque la salvación es por gracia, ¿no? Y todos nosotros convivimos con nuestra naturaleza pecaminosa, y lo haremos, lamentablemente, hasta que estemos en la gloria, con cuerpos glorificados en el Señor, con todos completamente redimidos. Entonces, sí, hay un montón de áreas donde el Señor sigue trabajando y va a seguir trabajando, ¿no? Pero no significa que tengamos que ser perfectos. Pero obviamente no podemos tampoco predicar, ¿verdad? Bueno, aceptarlo como Salvador, o sea, solo cree que murió por tus pecados y después viví como quieras, total, como que no importa. Eso no es el Evangelio bíblico tampoco. De hecho, vayan pensando si tienen un comentario. Hay un pasaje que me gusta mucho, me parece un pasaje muy, que es Mateo 7, 21 al 23. Y acompáñenme, así no me siento solo. Acompáñenme a Mateo 7, 21 al 23. ¿Quién lo puede leer, por favor? No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré,
Nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Bueno, muchas gracias. Me parece un pasaje muy interesante porque fíjense que el Señor le está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que profese en mí, no todo el que me diga Señor, necesariamente ha nacido de nuevo, necesariamente va a pasar en la eternidad junto a mí. No todo entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre para nosotros? Bueno, que nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo, que obedezcamos el Evangelio, que aceptemos el sacrificio del Señor. Hay varios pasajes que hablan de eso. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, o sea, está hablando, apuntando hacia el futuro, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo me pregunto, ¿qué tipo de persona se va a parar cara a cara con Dios y le va a decir, que cuando estaba en la tierra, pero nosotros profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros? ¿Mi tío que es ateo va a decirle eso? No, jamás mi tío se ríe de todo eso, porque es ateo, él profesa ser ateo. ¿Quién va a decir eso? La mayoría, esto es una convicción personal, yo creo que la gran mayoría de ese tipo de personas van a ser evangélicos. Evangélicos, neopentecostales y otro tipo de personas, ¿no? Van a decir, echamos fuera demonios, hacíamos milagros, profetizábamos en tu nombre, Dios me dijo, y tal cosa. O sea, eran personas que hacían ministerio. Fíjense lo fuerte de eso. Eran personas que estaban en la iglesia, eran pastores, eran misioneros, ¿sí? Eran maestros de la iglesia, eran levitas, que le llaman ahora, levitan las escrituras. ¿Y él qué les va a decir? Nunca os conocí, no los conozco ahora, porque perdieron la salvación, antes eran y ahora no, nunca los conocí. Nunca tuve comunión con ustedes, nunca tuve intimidad con ustedes, eso significa conocí. Nunca tuve relación con ustedes. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces eran personas que hacían mucho ministerio y actividades, sí, pero hacían maldad. ¿Por qué? Porque no hay maldad más grande en este mundo que rechazar el sacrificio de Jesucristo, que rechazar la gracia del Señor, que rechazar la bondad del Señor. Entonces, a pesar que quizás en el mundo todas las personas pensaban que eran grandes hombres y mujeres de fe, para el Señor no había fe, no había evangelio, no había nada. Entonces, ¿qué quedaba? Solo maldad. Es fuerte, pero está en la Biblia. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Algún comentario? Alex, creo que Sí. este es uno de los puntos más delicados porque las verdades a medias son muy, muy difíciles de percibir para muchas personas porque encerramos el evangelio bíblico en que la salvación es por gracia y por medio de Jesucristo. Y eso es todo. Y la mayoría de las doctrinas hablan de lo mismo. Sí. Muchísimas hablan de que inclusive, qué sé yo, la teología de la prosperidad también muchos te hablan de lo mismo, de que la salvación es por gracia, y entonces es por eso que digo que es uno de los temas más complicados. Y con respecto al pasaje que leíste recién, sinceramente hasta da miedo porque te das cuenta que hay un montón de gente que está liderando, porque estoy seguro que por la forma en que se expresa en este pasaje, eran personas con liderazgo, probablemente. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera de... No se refiere a personas cualquiera. Y si traemos a nuestros días, no se refiere a personas que se sentaban nomás en los templos, no. Porque hoy día, si es que profetizas, echas fuera demonios, no vas a estar sentado nomás así. Por lo general estás en lugares de liderazgo. Y son esas personas las que, por lo general, también las encargadas de la predicación, las encargadas de los estudios bíblicos, y son esas personas las que guían a un montón de otras personas que están ya predicando un evangelio errado, y ellos también van a enseñar un evangelio errado. Y por último, esto más bien un comentario, no es una pregunta.
Y por último, creo que Dios está misericordioso otra vez al darnos la oportunidad de conocer un evangelio bíblico. Porque nos damos cuenta también de que Él mismo permite que muchas personas queden con un evangelio errado, con el entendimiento cerrado. Solamente eso. Ujú. Gracias, Marco. Bueno, estamos cerca del final, solo unos minutos más, vamos a redondear. El Evangelio según Satanás es mucho más cómodo, porque es fácil decirle a la gente, bueno, Dios te ama, es más fácil decirle eso que decirle, Dios te va a mandar al infierno. Pero es verdad, ¿no? Si no aceptan a Jesucristo van a terminar en el infierno, ¿verdad? Pero es más fácil decir, bueno, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Es más cómodo decirle a la gente, bueno, que si repiten una oración van a ir al cielo. Y ya nos quedamos tranquilos, ya cumplimos, ya está. Vaya al cielo porque repitió la oración conmigo. A veces sabemos que no es así, o hay indicios, vemos cosas que no están bien, pero queremos callar nuestra conciencia, ¿verdad? Y quedarnos tranquilos. Vaya al cielo. Yo personalmente, como les dije, yo hice esto lamentablemente mucho tiempo, cuando yo comencé en la iglesia, a pasar que vengo de una iglesia de sana doctrina, pero teníamos este tipo de evangelismo y yo participaba mucho, era extrovertido, me gustaba hablar, y yo hacía que la gente repitiera una oración y los declaraba como el Papa, no los declaraba salvos. Y muchas cosas estaba equivocado, ¿no? Pero como todos estamos mencionando, Dios es misericordioso, y si estamos vivos, entonces se puede cambiar, ¿verdad? Mientras estamos vivos hay esperanza. Tenemos que pensar también cuáles son los resultados de este evangelio de Satanás. Personas engañadas porque tiene una falsa esperanza, hay gente que piensa que va a ser salva porque repitió una oración, o porque se bautizó, o porque va a la iglesia, o porque le pasó X cosa. Personas lastimadas porque no ven cambios en ellos, no ven cambios en los demás, entonces terminan siendo lastimadas. Y personas condenadas, porque Dios les dirá, nunca los conocí. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debemos de predicar? Y vamos a terminar con 2 versículos bíblicos. Así que algunos pueden buscar 1 Corintios 15, del 3 al 4, y otros el famoso Efesios 2, 8 y 9. 1 Corintios 15, 3, 4, Efesios 2, 8 y 9. ¿Quién tiene 1 Corintios 15, 3 al 4? Yo puedo leer, Alex. Hola, buenas noches. Gracias, Karen, porfa, dale. Bueno. Verso 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Gracias. Léete el 1, ya que estás, léete el versículo 1. Dale. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Gracias. Las versiones normales dicen el evangelio que les prediqué. Obviamente lo traduce buenas nuevas en esta versión. Entonces ahí tenemos el evangelio que predicaba Pablo. Pablo dice, este es el evangelio que les prediqué, el evangelio que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Efesios 2, 8 y 9, ¿quién lo puede leer, por favor? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Muy bien, muchas gracias. Miren, para mí, obviamente hay muchos pasajes que podríamos usar, pero si tuviéramos que resumir el Evangelio bíblico, yo creo que con estos 2 pasajes estaríamos abarcando un montón de cosas, ¿verdad? Y miren el resumen que podemos sacar de estos 2 versículos. Miren si no es espectacular. El Evangelio bíblico, porque ya estuvimos hablando del Evangelio equivocado, el Evangelio según Satanás, vamos a ver el Evangelio de la gracia del Señor, el Evangelio de Jesucristo. Se trata de Cristo, lo primero. Pablo, ¿qué dice?
la obra de Cristo. Cristo murió, resucitó, ¿verdad? Entonces, por nuestros pecados. Entonces, se trata de Cristo. Es acorde a las Escrituras. ¿Sí? Pablo va en 1 Corintios 15, ¿no? Dice, de acuerdo a las Escrituras. Una vez más, de acuerdo a las Escrituras. Es un mensaje que viene de las Escrituras y está acorde o en sintonía con las Escrituras. Efesios, es gracias a la gracia de Dios, salvos por gracia, y una y otra vez lo va a repetir, salvos por gracia, a través de la fe, solo a través de la fe en la obra completa de Jesucristo, la confianza en Él. Y todo esto, vimos que no es para exaltar al hombre, sino es para la gloria de Dios. Entonces, fíjense en resumen, ¿qué tenemos? Solo Cristo, solo por la fe, solo por la gracia, solo para la gloria de Dios y solo por solo la Escritura. Ahí tenemos las 5 solas que dieron lugar a la Reforma protestante. Después de un tiempo de oscuridad, después de un tiempo donde la gente no tenía acceso a las Escrituras, post tenebras, luz. Después de la oscuridad, después de las tinieblas, la luz. Entonces, me pareció interesante terminar con eso, ¿sí? ¿Algún comentario o pregunta? Pero da uno, por favor, porque si no me aturden en los auriculares rosados. Me acordé del segundo punto. No, mentira. ¿Ahí te da un comentario, pregunta? ¿Se entendió todo? ¿Algo que se haya quedado en el tintero? Yo solo pensaba en la práctica, en nuestra práctica diaria de predicar el Evangelio, de compartir con otros cristianos, de que tenemos que orar, ¿no? Por sabiduría y gracia para hablar con nuestros hermanos en Cristo. Hay mucha resistencia cuando uno habla y dice el Evangelio verdadero. Automáticamente se levantan barreras, porque ¿verdad? Ya te acusan, ¿no? ¿Cómo que hay un evangelio verdadero? Pero se levantan barreras, ¿no? Y entonces hay que ser muy sabio y con mucha gracia para hablar de eso, sí, con nuestros hermanos en Cristo, abrir las Escrituras es la mejor forma, leer juntos, sí, verlo. Y también en cuanto a la conversión de las personas, ser paciente. A mí me pasaba, caía mucho en juzgar sobre si la conversión de la persona era real o no. Y no nos toca eso a nosotros. ¿Verdad? En un principio, sino solo exponer el Evangelio y como Valerie decía, el Señor es el que hace la obra, el Espíritu Santo es el que obra en la persona. Y probablemente la persona cuando se convierta, ni nosotros, creo que nadie entendió a plenitud del Evangelio al momento de su conversión. El Espíritu Santo hizo una obra tremenda a nosotros y nosotros ni siquiera entendimos bien. Claro que entendimos el pecado, la salvación de Cristo, pero no entendimos en completitud lo que significaba ese Evangelio. Entonces no podemos esperar que la persona a la que vamos a predicar o estamos predicando le pase eso que a nadie le pasó, o a casi nadie. No, excelente. Y tampoco tenemos que esperar que su arrepentimiento sea perfecto, ¿no? No es que el otro día va a andar caminando en santidad por las nubes. En muchos aspectos, lamentablemente, es un proceso, ¿no? Tenemos que ser humildes, ¿no? No es que nosotros somos la iglesia, la sana doctrina, el mensaje. No, estamos todos para aprender y entonces tener humildad también en eso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchachos, un estudio bíblico más. Que Dios los bendiga mucho, los guíe todos, en todo. Vamos a terminar orando. Dios poderoso.